Muy bien, ahora sí. Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. Ahora sí empezamos a trabajar. Muy bien, tema de hoy es la atmósfera. Muy bien, son 11 participantes. Imagino que algunos tienen algún problema. La única que está justificada por la tutora es la señorita García Shea. Tema de hoy es la atmósfera. Muy bien. ¿De dónde deriva la palabra atmósfera? De dos voces griegas, atmos, que es vapor, aliento, eschaira, que es la capa o esfera. Muy bien, tenemos, por ejemplo, aquí también las capas de la atmósfera de acuerdo según su composición térmica. Y de acuerdo a su composición química es solamente dos, homósfera y heterósfera, que más adelante vamos a observar. Díaz Aguado. Empieza a leer. La atmósfera es la envoltura gaseosa que envuelve a la Tierra, constituida por el aire. Se originó miles de años atrás, cuando la Tierra experimentó una gran actividad volcánica. Continúa. Es la capa de aire que rodea la superficie sólida, continental y líquida, oceánica, de la Tierra, y que se extiende hacia arriba con densidad que va disminuyendo de forma continua. Muy bien, muchas gracias, Pierito. Muy bien, listo, la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Dice que es una envoltura gaseosa, ¿no? Es una capa de aire que rodea la superficie de la Tierra, ya sea de la parte continental y la parte oceánica. Eso es lo que dice. ¿Qué más dice? Que la atmósfera se originó hace miles de años a través de una actividad volcánica igual que la Tierra. Gracias a que aparecieron acá, por ejemplo, como el CO2, ¿no? O el dióxido de carbono de las rocas que iban emanando estos vapores, ¿no? Gases, y finalmente de esa manera se ha formado la atmósfera primitiva. Eso generó la existencia de la vida en nuestro planeta Tierra. Se va preparando señorita Ariana Arias. Primero yo voy a explicar y después Ariana va a leer, ¿ya? Ahí está la atmósfera. Es un mapa conceptual súper sencillita que obtuvo del Google. Muy bien, dice, porque de acá cada uno de ellos vamos a hablar. Está compuesta por, dice, por gases, ya sean variables o gases contaminantes. Ok, así se van justificando. Muy bien, Ariana. Bien, entonces los gases, por ejemplo, que están compuestos por gases variables, gases permanentes y gases contaminantes. Lo que aparece aquí son de los gases permanentes, básicamente de nitrógeno, que aproximadamente 78%, el oxígeno el 20%, y el resto son de aproximadamente el 1%. ¿Cómo es la estructura? En la estructura o las capas de la atmósfera, como estamos observando, es de la parte de la variación térmica. Bien, esta básicamente es lo más utilizada, que es la troposfera y la estratosfera, mesósfera, ionosfera, que es la termósfera, y la exósfera, que es la parte más externa de la atmósfera. ¿Cuáles son sus funciones? Eso es prácticamente como una especie de característica. Las funciones es aislante térmica, bien, proveedor de gases vitales, distribuidor de la energía solar en la Tierra, parte del ciclo hidrológico del agua, protector, ¿no?, ante los rayos ultravioletas. Básicamente que hay funciones como, por ejemplo, la función de la energía solar y la gravedad terrestre. Eso es lo que quiere decir. Y otras propiedades, como por ejemplo, como las características. Muy bien, ustedes saben, por ejemplo, la atmósfera no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor y así sucesivamente. No existe el vacío, dice, menor densidad que el agua, tiene volumen definido, menor peso que el agua también. Muy bien, esto le iba a leer la señorita Arias, pero como la señorita Arias ya se está justificando, entonces pasamos a José Barrera Atoxa. José Atoxa Barrera. Sí, José, muy bien. Cada todo. uno hasta el número 8, creo. La atmósfera de la Tierra se caracteriza porque protege a nuestro planeta de la radiación ultravioleta, de escombros espaciales, meteoritos, regula el clima, permite el ciclo del agua y oxígeno vitales para la vida,
Gracias a esa característica es que la vida de nuestro planeta puede florecer y mantenerse. A mayor altura, menos presión, menos densidad, menos temperatura habrá en la atmósfera. Los gases principales que conforman la atmósfera son nitrógeno, N2, que cubre el 78.1%, el oxígeno el 20.9%, mientras que el vapor del agua, H2O, tan solo cubre el 0.001%. Mientras se avanza en altura, gradualmente se entra al vacío del espacio exterior. Sin embargo, no hay un límite superior definido que defina la atmósfera, es decir, que al paso de la atmósfera al espacio en una zona transicional, el aire se vuelve tan delgado en altitudes entre 100 y 120 kilómetros, 62 y 75 millas, que para muchos propósitos el rango de altura puede considerarse el límite entre la atmósfera y el espacio. Hay varias regiones o capas diferentes en la atmósfera. Cada uno tiene temperaturas, presiones y fenómenos característicos. Los humanos, animales y plantas vivimos en la troposfera, la capa más baja, donde se encuentra la mayoría de las nubes y se produce casi todo el clima. Algunos aviones a reacción vuelan en la siguiente capa superior, la estratosfera, que contiene las corrientes en el aire y la capa de ozono. Muy bien, muchas gracias, José. Muy bien, esta es una de las características que más adelante de cada uno de ellos vamos a explicar. Muy bien, ahí están los gases permanentes. Muy bien, acá, por ejemplo, también de acuerdo a cada una de las capas que van a tener, dice a mayor altura, menos presión atmosférica y también menor densidad, y así sucesivamente, menos temperatura habrá en la atmósfera y así. ¿Y dónde vivimos nosotros? Dice en la famosa troposfera. Ya los humanos, los animales, las plantas, ¿dónde vivimos? En la parte, ¿no?, más baja de una de las capas de la atmósfera, que es la troposfera. ¿Ya? Ahí vivimos. Y por la estratosfera, por ahí, dice que en la estratosfera está la famosa ozonosfera, que nos protege de los rayos ultravioletas, y también por ahí pueden, pues, transitar los aviones con normalidad, porque dice que existen corrientes de aire, ¿correcto? Pasamos. Muy bien, etimológicamente la palabra atmósfera deriva de dos voces griegas. Bien, ahí está atmos, vapor, aliento, gases, y efchaira, esfera. Y por lo tanto, esfera de gases, como pueden observar en esta imagen, este color medio moradito, esta es la famosa atmósfera, ¿no? Vapor, aliento, gas y así sucesivamente. ¿Qué es la atmósfera? Ya dijo tu compañerito, por ejemplo, Díaz Aguado, dice que es la capa de aire que rodea la superficie sólida y líquida de la Tierra y que se extiende hacia arriba con densidad que va disminuyendo de forma continua. ¿Cuáles son los factores que van a condicionar la existencia de la atmósfera? Tenemos la energía solar y tenemos la gravedad terrestre. ¿Ya? Tenemos dos que van a condicionar la existencia de la atmósfera. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la energía solar? Dice que va a dinamizar las moléculas de aire de la atmósfera, o sea, forman las condiciones diferentes de meteoros. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando dinamizan las moléculas de aire, van a aumentar su velocidad y esto va a permitir que el aire ascienda, ¿dónde? Sobre la superficie terrestre. ¿Qué tiene que ver con la gravedad terrestre? O sea, ¿cuál es su función de la gravedad terrestre? Dice que mantiene los gases próximos a la superficie terrestre. ¿Qué función cumple la gravedad terrestre? Porque dice que va a retener, o sea, retiene e impide que estos gases y vapores asciendan al espacio exterior. Bien, entonces gracias a esta gravedad terrestre, estos gases permanecen donde en el espacio de nuestra atmósfera. Los gases más pesados, como por ejemplo el oxígeno y el nitrógeno. En cambio, el helio y el hidrógeno
son gases muy livianitos, se van hacia ¿dónde? Hacia el universo. Composición química. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando habían 3 compuestos, ¿no? Los componentes atmosféricos son gases permanentes y los gases variables y también los gases contaminantes. En los gases permanentes tenemos el nitrógeno, ¿cuánto por ciento? El 78%. Y está el color celestito, nitrógeno que es más abundante, 78%. 78,1 y así por ciento, ¿no? Y el oxígeno es el 21%, el argón 0,93, o sea, al resto le vamos a colocar el 1% para que llegue el 100%. Los gases variables. Los gases variables están mezclados con gases también contaminantes que va contaminando la atmósfera. Entonces, por lo tanto, tenemos vapor de agua, dióxido de carbono, metano y así sucesivamente. Monóxido de carbono y así son los gases que van a ser a la vez contaminantes y también son variables. Todos estos gases generan el efecto invernadero. Elementos contaminantes de la atmósfera. Muy bien, ¿cuáles van a ser los elementos contaminantes de la atmósfera? Van a ser los gases contaminantes. Y esto se prepara Andrea Ibáñez. Prende tu micro, hija. Andrea. Miss. Muy bien, sí, tu audio está muy bien. Empieza, hija. Dióxido de carbono. Miss, ¿los 5? Sí, hija. Ya. Dióxido de carbono produce el recalentamiento global. Su principal efecto consiste en su capacidad de modificar el contenido calorífico de la atmósfera. Dióxido de azufre produce la lluvia ácida. Son mucho más tóxicos por las lesiones irreversibles sobre los tejidos. Monóxido de carbono produce enfermedades respiratorias, reduce la capacidad que tiene la sangre de llevar oxígeno a las células. La población más sensible es la que presenta problemas respiratorios. La clorofluorocarbonos produce agujeros en la capa de ozono. El dióxido de nitrógeno es un contaminante muy peligroso. Muy bien, muchas gracias, señorita Ibáñez. Muy bien, ¿cuáles son los elementos contaminantes? Ahí están. Mayormente son los gases variables, ¿no? Que estaba dentro de los gases variables y esto se convierte en lo que es en gases contaminantes para nuestra atmósfera, que son dañinos, no simplemente para el medio ambiente, sino también para las plantas, para los animales y para los seres humanos que somos nosotros. ¿De dónde se generan todo esto? Gracias a la emanación de ¿qué? De estos humos, pues de las grandes fábricas, y por eso nosotros debemos cuidar, proteger, ¿no? Sembrar cantidad de árboles. Lo que son los árboles, lo que va purificando el aire para que se genere pues el aire limpio para nosotros, para poder respirar. ¿Qué hace el dióxido de carbono? Dice que produce el recalentamiento global. O sea, cuando empieza el famoso calentamiento global, que va a generar, que va a derretir lo que es, por ejemplo, los nevados, o simplemente tanto en el polo norte como en el polo sur, y eso va a generar el aumento de los mares, océanos, aumento de agua. Dióxido de azufre genera, dice que las lluvias ácidas, a raíz de que, de lo que es, por ejemplo, de nitrato y azufre que se van juntando acá, por ejemplo, en gases que emanan, por ejemplo, también las fábricas o algunos, por ejemplo, de las basuras que van contaminando cuando uno quema y así, y esto va a generar pues problemas para la salud del hombre, de las plantas, de todo el medio ambiente. El monóxido de carbono igual, ¿no? Muy bien, que va produciendo ¿qué cosa? Enfermedades respiratorias. El clorofluorocarbonado va a producir ¿qué cosa? Básicamente va a dañar la capa de ozono, va a hacer ¿qué cosa? Perforaciones más grandecitos para que eso pueda ingresar más rayos ultravioletas y esos rayos ultravioletas que nos va a generar daño, lesiones a nuestra piel. Cuando, por ejemplo, vamos a la playa, tenemos que llevar algún protector, ¿no? Solar para protegernos. Dióxido de nitrógeno igual, ¿no? Es uno de los gases más
peligrosos para la atmósfera. Ahí está el efecto invernadero. ¿Por qué se genera el efecto invernadero? Por todos estos elementos contaminantes, por estos gases. Bien, empieza Arnold. Arnold Cruz. Ocurre por el aumento de la concentración de los gases de invernadero, dióxido de carbono CO2, clorofluorocarbono CFC, metano CH4, óxido de nitrógeno N2O y ozono de la troposfera. Continúa la consecuencia. El efecto de invernadero, calentamiento global de la atmósfera, el cual puede provocar el deshielo de los polos y aumento consecuente del nivel del mar, la inundación de ciudades costeras Y ribereñas. Muy bien, muchas gracias, Arnold. El efecto invernadero, muy bien, ahí está, ocurre por el aumento de la concentración de los gases, de estos gases, por ejemplo, llamados los gases contaminantes del medio ambiente o de la atmósfera. Bien, todos ellos, miren la mayor cantidad, CO2 y el CFC son los más abundantes que van generando este calentamiento global. Y este calentamiento global estamos luchando a nivel mundial, ¿ya? Lo que es los ambientalistas, que nos dice que nosotros debemos cuidar nuestro medio ambiente, no debemos contaminar. Hay que sembrar más árboles para que el aire esté más purificado. Por eso tenemos nuestros pulmones. Acá nosotros de Villa El Salvador tenemos el Parque Huáscar. Esos árboles son nuestros pulmones para el Villa Salvador. Si tenemos arbolitos así, rieguen, planten árboles para generar la purificación de aire puro. ¿Qué más? La destrucción de la capa de ozono. Muy bien, la capa de ozono se va destruyendo poco a poco por los artefactos que nosotros también utilizamos, ¿no? Algunos compuestos y elementos químicos que generan, pues, ¿no? Básicamente el orificio más grandecito, como una especie de una coladera gruesa, y eso que permite, pues, que esta capa de ozono se va deteriorando. Si se deteriora, es irreversible, ya no se puede prácticamente mandar a reparar. La lluvia ácida, ahí está la lluvia ácida, muy bien, ¿se acuerdan de qué se formaba? Del dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y formalmente se van formando las lluvias ácidas y así va cayendo, y por lo tanto esto puede generar, ¿no?, algunos problemas, enfermedades en la piel y también pues en las plantas, las hojas lo va quemando. Y, por ejemplo, el agua también se va contaminando. Si el agua se va contaminando, también aquí hay peces de repente que abundan, se van muriendo. Y así sucesivamente se va generando estos problemas. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Ahí está del efecto invernadero, mira, ¿ve? Radiación, ¿no? Solar pasa a la atmósfera. Ahí está, y empieza a rebotar, ¿no? Una parte se va quedando en la Tierra y otro se va nuevamente al espacio. 3, la mayor parte de la energía que queda en la Tierra, esto va a producir, ¿qué cosa? El famoso calentamiento o el efecto invernadero. O sea, prácticamente que se va calentando, si hay nevados en estos lugares, se van derritiendo. Nosotros tenemos el nevado de Huascarán, que poco a poco se está derritiendo. Ahí está la formación de la lluvia ácida, ahí está de la destrucción de la capa de ozono. Importancia de la atmósfera. ¿Por qué es importante la atmósfera? Por ejemplo, nuestra atmósfera debe ser así limpio, ¿no? Muy bien, nosotros, por ejemplo, debemos ver el cielo clarito, ¿no? Por ejemplo, las nubes podemos ver como una especie de algodón, pero no lo vemos así, ¿no? Porque prácticamente está cubierto como una especie de neblina, ¿eh?, de color medio plomizo, y ese es el gas contaminante. Entonces acá, por ejemplo, los niños que están cuidando su medio ambiente, ¿no? Por eso el planeta está feliz y contento, porque si hay un incendio, van apagando. Acá, por ejemplo, están haciendo limpieza, todo, y así sucesivamente. Se prepara, ya está Arnold, ya está Andrea, Ariana se justificó. Medrano. Ariana Medrano 1.
Muy bien. Tu audio está bien. Empieza a leer. Todo, ¿no, Miss? Así es, todo, hija. Importancia de la atmósfera. Hace posible la respiración y la combustión. Condiciona la existencia de vida. Propaga la luz. Ofrece resistencia, la que hace posible el vuelo de las aves y de los aviones. Regula la temperatura de la Tierra. Permite la transmisión del sonido. Protege a la Tierra impidiendo el ingreso de los meteoros y de la desmesurada radiación solar, rayos ultravioleta. Favorece el desarrollo de las plantas, fotosíntesis. Ayuda a la actividad agrícola gracias a la oxigenación que recibe el suelo. Muchas gracias, señorita Medrano. Muy bien. Importancia de la atmósfera. Muy bien. Entonces dice, hace posible la respiración. Gracias al oxígeno nosotros podemos respirar. Hay vida, ¿no?, en nuestro planeta Tierra. Si no hay oxígeno, simplemente nosotros no estaríamos aquí hablando, conversando, interactuando, ¿correcto? Propaga la luz, porque dice que ofrece la resistencia, la que hace posible también a la gravedad, ¿no? La gravedad y así la energía solar, todo. Regula la temperatura de la Tierra. ¿Cómo regula la temperatura? A ver, ¿quién me puede decir cómo regula la temperatura? A ver, quiero que participen. Arianita ya está, Arnold también ha participado. Sarabia. José Sarabia. Miss. A ver, ¿cómo regula la temperatura de la Tierra, la atmósfera? Con menos contaminación. Muy bien, con menos contaminación. Muy bien, ¿qué más otros? A ver, otro voluntario. Regula la temperatura porque no es tan caliente. Imagínate qué pasa, claro, ¿qué pasaría si imagínate que el hombre, ¿no? El hombre empieza a contaminar todo el planeta. ¿Va a generar qué cosa? El efecto invernadero. Entonces, eso nos perjudicaría a nivel mundial, ¿no? Muy bien, José. Permite la transmisión del sonido. A ver, esto me dice Sánchez Valenzuela. ¿Cómo permite la transmisión del sonido? Sánchez. Sí, Miss. ¿Por qué permite la transmisión del sonido la atmósfera? A ver. Gracias al aire, pues hija, gracias al viento. Imagínense ustedes cómo escuchan, ¿no? Imagínense a ver si no habría viento, si no hay aire, uno estaría gritando, uno estaría, ¿no? Simplemente no nos vamos a escuchar. Gracias al viento, gracias al aire, ¿ya? Protege a la tierra impidiendo de los ingresos de los meteoros y ¿gracias a qué? Gracias a la capa de ozono, ¿ya? Gracias a la capa de ozono. Favorece el desarrollo de las plantas. Gracias, por ejemplo, el viento que transporta las semillas a diferentes lugares. No simplemente el viento, también los animales, que son las aves, etcétera. Algunos animales llevan y esto empieza a crecer. Ayuda a la actividad agrícola gracias a la oxigenación que reciben los suelos. Muy bien, el suelo recibe el oxígeno y finalmente pues crece la papita, crece maíz, crece la cebada, crece todo tipo de las actividades agrícolas. Y también uno de los más importantes es que nos permite la respiración, ¿no? Pasamos. Muy bien. Estructura de la atmósfera. La atmósfera está estructurada de la siguiente manera, en dos clases. ¿Bien? ¿Cuál va a ser porque es según la composición química y según su composición térmica? Esto lo que estamos observando es la composición química, perdón, térmica. ¿Por qué térmica? De acuerdo, por ejemplo, que van
subiendo de acuerdo a los pisos altitudinales, de acuerdo a lo que es la altura, desde los 0 metros hasta aproximadamente 1000 metros de altitud. Entonces, la troposfera, por ejemplo, vamos a encontrar ¿a cuánto? De 0 hasta los 18 kilómetros, ¿no? Y la estratosfera desde los 18 aproximadamente hasta 35 y así sucesivamente que va subiendo. Hasta aproximadamente, por ejemplo, llegar pues hasta el final. Pues cada una de estas características que estamos observando lo vamos a ver más adelante. Ahí está. Ahí está, por ejemplo, mira, ¿ven? Cada una de las rayitas siempre va a ser por la troposfera, tropopausa. Estratosfera, estratopausa. Mesósfera, mesopausa. Termósfera, termopausa. Y así sucesivamente. Entonces me quedo aquí, voy a generarles otro link para poder empezar a trabajar, ¿ya? Cada uno de las características.